Hola a todos, sean bienvenidos a un nuevo episodio de Café Jurídico, producto que tiene como objeto entrevistar a distinguidos abogados para de manera didáctica nos puedan explicar un concepto de derecho. En el episodio de hoy vamos a hablar sobre la expropiación en el derecho internacional. Para ello nos acompaña el doctor Diego Parra, asociado en Campos, Arbitraje e Infraestructura, y Diego cuenta con más de 4 años en experiencia de arbitrajes internacionales, nacionales, por controversias comerciales, de construcción, y realizó programas de especialización en arbitraje de inversiones por la American University y en arbitraje internacional por el Geneva Center for International Dispute Settlement y la Universidad de Buenos Aires. Como mencioné, el tema de hoy será la expropiación en el derecho internacional, el cual es un tema a simple vista llama mucho la atención. Es un concepto que toma como base la necesidad-utilidad pública, la primacía del interés colectivo sobre el derecho individual. En ese sentido, damos pase a Diego. Es un gusto tenerte aquí. Y la primera pregunta será, ¿qué es la expropiación? Bueno, en primer lugar, gracias por la invitación. A ver, la expropiación puede resumirse en la pérdida de propiedad como consecuencia de una medida estatal, ¿no? Y hay distintos entendimientos sobre lo que es la expropiación que dependen desde la perspectiva en que la veas, ¿no? Por ejemplo, a nivel local, tenemos el artículo 70 de la Constitución, que regula la expropiación y establece que esta solo puede ocurrir bajo ciertos parámetros. Debe ser por necesidad pública y seguridad nacional. Pero en la práctica, por ejemplo, revisando sentencias del Tribunal Constitucional, se puede verificar que este tipo de expropiación, este entendimiento de expropiación se ha venido utilizando hasta ahora al menos solamente en el caso de propiedades prediales, ¿no? Hay otro entendimiento más grande de lo que es expropiación, más global, ¿no? Y es aquel que encontramos precisamente en el derecho internacional económico. Y es este entendimiento sobre el que quiero explicarles hoy. En derecho internacional económico, la idea de expropiación se encuentra en los tratados de protección a la inversión extranjera, suscritos entre estados con la finalidad de brindar garantías a un extranjero que decida invertir en alguno de estos estados que son parte del tratado, ¿no? Por ejemplo, para un poco ubicarnos en el terreno sobre el cual estamos hablando, ¿no? Pensemos en el TLC suscrito entre Perú y China, ¿no? En el TLC hay un capítulo destinado a inversiones, en el cual encuentras medidas que tendría, por ejemplo, un nacional chino que decida invertir en el Perú y viceversa, ¿no? O sea, un peruano que decide invertir en China también va a tener medidas de protección en base a este tratado, el TLC. Ahora, entre todas estas medidas de protección, encontramos algunas referidas a la expropiación, ¿no? Y ya, teniendo claro el terreno en el que estamos hablando, ¿no? Y respondiendo ya directamente a tu pregunta, con expropiación en el derecho internacional, los tratados se refieren a la privación directa o indirecta de la inversión extranjera derivada de una medida estatal. Tenemos acá dos tipos de formas de expropiar. La primera, sí, ¿me ibas a preguntar algo? Sí, que en ese caso le voy a preguntar justamente que, ¿cuál sería la expropiación directa? A ver, la expropiación directa es la idea, digamos, clásica de lo que es una expropiación, ¿no? La que normalmente en términos coloquiales conocemos como una nacionalización de un activo extranjero, ¿no? Entonces, esto quiere decir cuando el título el título sobre una inversión pasa de ser de un inversionista extranjero a ser propiedad o del Estado o de alguna entidad designada por el Estado, ¿no? Por ejemplo, puede ser una empresa estatal, es distinta al Estado, y es un tercero, pero la idea es que hay una transferencia de propiedad. Ahora, también hay una posición que sostiene que no necesariamente tiene que haber una
una transferencia de propiedad, sino basta con que el inversionista extranjero pierda el título sobre la inversión, ¿no? Y acá, por ejemplo, nos encontramos cuando el ejemplo clásico que se usa para esto es cuando el Estado hace una terminación, digamos, de una concesión, de una APP de manera arbitraria, ¿no? El inversionista pierde el derecho a explotar la concesión, pierde su inversión, pero claro, ya no es que pasa a otro concesionario, simplemente caducó, ¿no? Se terminó la concesión, y hay personas que consideran que este tipo de acciones constituyen una expropiación directa. Ahora, la idea en la casuística, ¿no? La idea de expropiación directa ya no se encuentra con tanta frecuencia. ¿Por qué? Porque de hecho el fenómeno global, la tendencia de nacionalizar era algo que se veía más en los años 80, en los años 90, ¿no? Cada vez son menos estados los que recurren a medidas estatistas o de nacionalización, ¿no? En realidad lo que encontramos ahora con más frecuencia en casos de expropiación de inversiones, de activos extranjeros, es lo que se llama la expropiación indirecta, ¿no? La expropiación indirecta es un concepto más contemporáneo, que surgió en realidad a partir de casos que pasaban por interpretar el TLC de América del Norte, que es el NAFTA, por sus siglas en inglés, ¿ya? En estos casos, surgió la idea de la expropiación indirecta y se refería a la pérdida de valor de una inversión, pero sin que implique la pérdida de un título sobre esta inversión. Es decir, el extranjero todavía es titular de la inversión, pero porque el Estado emitió una medida regulatoria, que es lo que habitualmente ocurre, esta inversión perdió su valor, y en base a ello se considera que es una medida que equivale, ¿no? a una expropiación, ¿no? Ahora, este concepto en verdad surgió en los casos, o sea, en la interpretación de tratados, y en verdad va evolucionando conforme pasa el tiempo, conforme surjan más reclamaciones, y sobre todo de acuerdo al caso en concreto, ¿no? De hecho, siempre involucran una discusión sobre qué es lo que debe prevalecer, ¿no? El derecho de un Estado, ¿no? Como Estado soberano, a regular sobre su jurisdicción, versus, ¿no? La protección frente a la propiedad, ¿no? A la propiedad del inversionista frente a una expropiación. De hecho, existen parámetros, ¿no? Para ver cuándo estamos o no frente a una expropiación indirecta, que se van evaluando caso por caso. La OCDE, hace ya algunos años, lo que hizo fue sacó un reporte, básicamente identificando, ¿no? los parámetros comunes, y básicamente encontró 3 variables que se toman en cuenta al momento de evaluar si es que estamos o no frente a una expropiación indirecta, ¿no? La primera es, por ejemplo, el grado de interferencia sobre la propiedad extranjera. Es decir, no es que cualquier pérdida de valor, ¿no? De la inversión es una expropiación indirecta. O sea, tiene que ser de tal magnitud que sea equivalente a que hayas perdido la inversión. También se evalúa, por ejemplo, la finalidad de la medida estatal. Como siempre, casi siempre en estos casos nos encontramos frente a medidas de regulación, ¿no? Se evalúa cuál es la finalidad del Estado en emitir determinada norma, determinada directiva, determinado reglamento, determinada prohibición, lo que sea, ¿no? Y finalmente, la expectativa legítima de un inversionista, ¿no? O sea, porque también esto puede ser que la actividad regulatoria sea propia o sea, esté dentro del riesgo que asume un inversionista al invertir en determinado país, ¿no? Entonces tiene que haber también una expectativa legítima que sea tutelable, ¿no? por el derecho. Entonces, estas expectativas, ¿cómo se determinan? Y esto involucra el análisis de otro estándar, de otra protección que también se encuentra en los tratados,
que es el del trato justo y equitativo, que tiene un derecho, es un derecho independiente, es un derecho distinto al de la prohibición de la expropiación, y tiene un análisis con sus propios matices. Pero la conclusión, o sea, de qué es expropiación indirecta, es que es un concepto bastante amplio, ¿no? Existen decisiones arbitrales en todo sentido sobre lo que es y cuándo estamos frente a una expropiación directa. Todo dependerá, en realidad, de los hechos del caso, ¿no? Qué es lo que ha pasado, los términos del tratado, ¿no? Cuál es el entendimiento que tiene el tratado involucrado en el caso sobre lo que es una expropiación indirecta, y sobre todo del tribunal arbitral que evalúe el reclamo, ¿no? En base a su experiencia, si es que, o su análisis del caso más bien, y a los hechos presentados en el proceso que conozcan, cómo se ha acreditado, o qué pruebas hay, o qué alegaciones se hicieron, ¿no? Depende mucho del caso por caso, pero la idea global, ¿no? O sea, si la podemos resumir, grosso modo, es la pérdida de valor de una inversión extranjera, ¿no? Entonces Claro. ahí se toman medidas sobre qué se puede hacer si estamos frente a una expropiación. Y en este sentido también se entiende que tiene que ir en coherencia con el principio internacional del trato justo y equitativo para que el actuar del Estado sea válido. Así es. O sea, ¿por qué? Porque el trato justo y equitativo se refiere a la protección de las expectativas legítimas que tiene un inversionista al hacer una inversión en determinado país, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las expectativas legítimas? Bueno, también es bastante amplio, ¿no? Pero, por ejemplo, podemos encontrar eh, que el Estado, por ejemplo, respete sus declaraciones, las declaraciones que hizo, por ejemplo, en una inversión. Si hablamos de una concesión, hay declaraciones del Estado, ¿no? Al momento de celebrar el contrato, al momento de hacer las tratativas. Entonces, que el Estado actúe de una forma consistente, ¿no? Que no emita regulaciones o leyes contradictorias, ¿no? Que no se contradiga entre sus propios órganos, entre sus propios organismos. O sea, la idea es que también está muy vinculada a lo que es la buena fe, ¿no? El tema del trato justo y equitativo, ¿no? O sea, que en base a actos de buena fe, en base a actos consistentes, haya qué expectativas razonablemente se pueden tener como legítimas de un inversionista, y que nuevamente no sean un riesgo comercial que el inversionista pueda tener, y que sean propios del mercado, ¿no? Ese ya es algo que no está tutelado por los tratados de protección a la inversión, ¿no? O sea, finalmente, si es que hay una expropiación, o el inversionista cree o considera que se le ha expropiado directamente, hay medidas a las que puede recurrir, ¿no? Tiene que acudir al tratado. Esto, mira, los tratados, o sea, sobre este tema, los tratados establecen que una medida expropiatoria tiene que ser con una finalidad pública, tiene que ser sin discriminación, siguiendo un procedimiento justo, ¿no? Y finalmente tiene que ser compensada, que eso es lo más importante. Algunos tratados, ¿no? Ponen un estándar, van un poco más allá de este mínimo, ¿no? Porque dicen, por ejemplo, que la compensación tiene que ser pronta, tiene que ser justa, pero claro, son disposiciones particulares de determinados tratados, ¿no? Los cuatro requisitos son básicamente la regla que se encuentra en casi todos los tratados. Y esta Pero en todo caso, compensación, sí, perdón, dime. ¿la compensación tiene que ser puramente económica o hay alguna otra posibilidad de hacerlo? La regla es que sea puramente económica, ¿no? Porque de hecho la idea es que si te vas a un arbitraje de inversiones, el laudo, para que sea ejecutable, o sea, se entiende como laudo ejecutable que tenga una orden, ¿no? De, de pagar en dinero, ¿no? Te dicen, bueno, el Estado tal, por ejemplo, digamos que se declare, el Estado tal expropió al inversionista tal, inversión tal. En consecuencia, ¿no? Tiene que pagar o compensarlo tal monto, ¿no? Entonces ese es el monto
que finalmente el Estado está obligado a pagar al inversionista, no es la forma de compensación. En estos casos, no es que va a haber un pronunciamiento que revoque la expropiación, ¿no? Siempre va a haber, solamente va a haber un pronunciamiento que te indemnice por haber expropiado, sea legal o ilegalmente, ¿no? Acá la idea es que el Estado, o sea, cuando suscribe un tratado de protección de inversión, no está prohibido de expropiar, ¿ok? Es parte de su actividad soberana. Lo que hace el tratado es brindar seguridad al inversionista de que si es que pierde la propiedad, va a ser compensado, ¿no? O sea, no es que la va a perder y adiós, ¿no? Él se va del estado en el que decidió invertir con una compensación adecuada, ¿no? La cuantía de la compensación depende mucho, ¿no? Depende de muchos factores, en realidad. Primero, en qué momento ocurrió la medida expropiatoria, ¿no? En qué estado se encontraba la inversión en ese momento, cuáles eran los flujos económicos, ¿no? Y dependen de un análisis económico, financiero bastante minucioso que usualmente también se discuten en los arbitrajes de inversión, ¿no? Y también a veces estas indemnizaciones pueden variar o pueden incrementar en caso se considere que el Estado no ha seguido, ¿no? Los parámetros que establecen el tratado para expropiar, ¿no? Porque ahí también estaría el Estado incumpliendo con los tratados, entonces tendría lo que se conoce como responsabilidad internacional del Estado, ¿no? Como un incumplimiento del tratado y que por eso también tendría que compensar al inversionista, ¿no? Pero nuevamente la compensación depende de qué es lo que se está reclamando y cómo se está sustentando el reclamado, ¿no? La idea es que tampoco sea una compensación arbitraria, ¿no? Claro. Pero si quiere el inversionista, ¿no?, reclamar una compensación frente a una expropiación, bueno, primero tendría que verificar qué fueros tiene disponibles, ¿no?, para reclamar la compensación o formular un reclamo de expropiación en general, ¿no? Hay distintos fueros y eso depende mucho del tratado involucrado. Entonces, primero, lo que es vital es identificar el tratado y qué es lo que dice sobre los fueros disponibles, ¿no? Algunos dicen que te puedes ir que necesariamente primero tienes que pasar por una negociación, ¿no? Una negociación medianamente larga, ¿no? A veces dura meses, años. Depende también de lo que esté establecido en el tratado. Entonces ahí el inversionista tiene que negociar con el Estado cómo llega a un acuerdo antes de acudir a un arbitraje. Aquí en el Perú, por ejemplo, hay una comisión que está encargada de atender estas reclamaciones, ¿no? El MEF tiene una comisión especializada en esto, en el que también a veces involucra a otras entidades, ¿no? Por ejemplo, si es que nos encontramos frente a un proyecto de una concesión, por ejemplo, que haya sido objeto de una expropiación, tanto directa o indirecta, primero se recurre a negociar con el MEF y se involucra a la entidad que ha estado involucrada en el proyecto, ¿no? Si es un proyecto que involucró al, no sé, Ministerio de Transportes, se involucra al Ministerio de Transportes en la negociación. Si es que involucran a la Municipalidad de Lima, también involucran a la Municipalidad de Lima en la negociación, y así de cada una de las entidades, ¿no? Ahora, si la negociación no prospera, lo que normalmente se encuentra en los tratados es la posibilidad de ir a un litigio, a un litigio, y acá depende dónde es el litigio. Depende del tratado, mucho. O sea, por excelencia, estos casos se ven en CIADE, en el Banco Mundial. El tema es que depende también que los estados involucrados sean parte del convenio CIADI, porque el CIADI tiene, digamos, competencia no solamente por el tratado, sino también por otro tratado que es el denominado el convenio CIADI. Pero también algunos tratados te dicen, no ponen al CIADI como un medio de solución de controversias, te pueden poner un arbitraje ad hoc, ¿no?
o quizás alguna otra institución internacional, que hay varias, hay varias instituciones que también se ocupan de administrar controversias de arbitraje de inversión, ¿no? El punto es que todo depende de lo que establezca la cláusula de solución de controversias. Es más, aquí hay un tema curioso de hecho también algunas medidas expropiatorias pueden ser discutidas en sede judicial, en sede local. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el tratado te puede decir a veces, cualquier controversia se puede discutir o en un fuero o en el otro, ¿no? Y te pueden poner fueros locales, que se entiende como la sede judicial, o un fuero internacional, que es un arbitraje de inversiones, ¿no? Es importante por esto ver el tratado. ¿Por qué? Porque a veces te pone lo que se llama, lo que se conoce como la cláusula forking the road, ¿no? Que te da la oportunidad de escoger uno de estos fueros, pero una vez que lo escoges, ya pierdes la oportunidad de ir al otro, ¿no? Entonces, a veces si tienes una cláusula forking the road y eh, te dice, si vas al Poder Judicial, ya pierdes la oportunidad de ir a sede de arbitraje, pues si perdiste en el Poder Judicial o no se tutela tu interés en el Poder Judicial, y luego quieres un arbitraje, ya perdiste la oportunidad, ¿no? Ahí en un eventual arbitraje, lo que haría el Estado es levantar una objeción, ¿no? Y que haría que el tribunal, bueno, en todo caso diga, oye, si es que tú ya escogiste un fuero y no fue ¿no? Entonces ahora no puedes venir acá, se declara incompetente y te rechaza la reclamación. Entonces, en todo caso, es vital en todo momento, conocer qué tratado es aplicable, ¿no? Y qué dice tu tratado, ¿no? Porque solo de esa manera vas a poder promover una reclamación por expropiación en la vía y oportunidad correspondiente. Eso es lo que creo que sería lo que trata sobre expropiaciones, ¿no? Hemos visto qué son, ¿no?, los tipos de expropiación en derecho internacional, qué medidas qué medidas se encuentran frente a una expropiación, ¿no? Y finalmente cómo puedes formular una reclamación de expropiación. No sé si hay alguna duda o algo que haya quedado o les haya quedado todo súper claro. El tema fue muy claro, muy buenas explicaciones y de hecho considero que salimos de esta sesión con la mente más clara después de haber comprendido este concepto tan, tan conocido en palabras, en conocimiento real, ¿no? Que muy pocas personas realmente comprenden como usted este, este concepto. Y bueno, en base a lo expuesto, queremos también agradecerle por absolver estas dudas, permitirnos aprender y, y sería todo por la entrevista. Muchas gracias, Diego. Genial, muchas gracias a ustedes, a Nintio Advocatus.